Buenas noches. Les saluda Jeffrey Vera Tábara, entrenador de ajedrez, representante de Chess Training Sullana. Desde hace algunos años, por una pasión personal por el ajedrez y también por todo lo que tiene que ver con informática, me vi envuelto en toda una tarea de aprendizaje continuo en todo lo que es tecnologías de información relacionadas con el ajedrez. Por este motivo es que a la fecha tengo bastante experiencia y conocimiento con respecto a herramientas virtuales en todo lo que tiene que ver con entrenamiento de ajedrez, que es precisamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bien, para esto he creído conveniente traer a colación en esta pequeña ponencia algunas consideraciones del maestro internacional Raúl Ocampo de México y el ex campeón mundial Mikhail Botvinnik, quien cuando se le preguntaba con respecto a cómo progresar en ajedrez y no estancarse, decía, analice sus propias partidas, coméntelas y trate de averiguar dónde están sus deficiencias y trabaje para eliminar una a la vez, y pronto habrá mejorado sensiblemente. He tomado en consideración esto porque a pesar de que Mikhail Botvinnik logró rozar apenas los años en los que comienza a divulgarse de alguna forma el ajedrez informático, sus métodos y sus prácticas de entrenamiento hasta el día de hoy son reconocidas por ser muy efectivas. Entonces, creo de forma personal que la aplicación de sus métodos complementados con la tecnología resultan muy productivos para el progreso en ajedrez. Primero voy a tocar un punto muy importante partiendo de la cita antes mencionada de Mikhail Botvinnik con respecto al análisis de partidas propias. Actualmente, dentro de toda la gama de opciones que tenemos, rescato dos principales. Una totalmente gratuita con el portal de lichess.org, donde se nos permite, tanto en la versión de escritorio como en la versión móvil, hacer análisis de nuestras partidas propias. En el caso de la versión de escritorio, en el navegador web, nosotros disponemos, bueno, la plataforma almacena de forma automática todas nuestras partidas. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar nuestras partidas, tenemos algunas opciones muy útiles que nos van a permitir analizar nuestras partidas. Entonces, por ejemplo, yo aquí me encuentro en mi cuenta y voy a ingresar a esta última partida. Y aquí tendría que ingresar a tablero de análisis. Ahora, una vez en tablero de análisis, en la parte inferior yo tengo 4 opciones. Una es análisis del ordenador, tiempo por movimiento, tabla cruzada y FENI-PGN. Entonces aquí nos vamos a ir a análisis del ordenador. Y por ejemplo, aquí yo ya he analizado esta partida. Voy a cambiar de partida para que sea más ilustrativo y se pueda ver de qué manera es que se realiza el análisis por parte de lichess.org. Bien, por ejemplo, esta partida, recuerden, me voy primero a tablero de análisis en la parte derecha y ahora en la parte inferior tengo la opción de solicitar un análisis del ordenador. Entonces le voy a dar clic aquí y el servidor de Lichess, que cuenta con Stockfish 11, va a hacer un análisis general y va a arrojarme mis principales imprecisiones, errores
que haya tenido yo en la partida. Esto me va a servir porque voy a poder ver en qué parte o en qué momento de la partida estoy fallando, ¿no? Y esto de manera posterior me va a servir para poder yo comenzar a ahondar en los temas que tengo más débiles y además fortalecer de repente las aperturas o los finales dependiendo de lo que me arrojen los análisis, ¿no? Entonces toma unos segundos y aquí no sé si se lograron dar cuenta, pero analiza siempre la partida del final hacia el principio, ¿no? Entonces por aquí me ha arrojado un diagrama. Y ahora si yo me voy a la parte de la notación algebraica, me voy a dar cuenta de que además me ha proporcionado algunas anotaciones y algunos comentarios, ¿no? Normalmente los arroja en inglés, pero lo que más nos interesa son las anotaciones. Aquí quiero precisar y hacer la aclaración, ¿no? De la diferencia que hay entre anotaciones y comentarios. En los programas de ajedrez normalmente tenemos anotaciones y comentarios. Los comentarios son aquellos que están escritos en lenguaje humano, por decirlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, era mejor tal jugada, ¿no? Y el era mejor es un comentario, ¿no? O, por ejemplo, podría decir yo, en tal partida se jugó de esta otra manera. Esos son comentarios. Las anotaciones son cuando entre jugadas tenemos algunas variantes que se nos proporcionan a manera de considerarlas o porque eran mejor que las jugadas que hemos realizado, ¿no? Además de esto tenemos la simbología de ajedrez estilo informator, como son buena jugada, excelente jugada, mala jugada, jugada de dudoso valor, etcétera, ¿no? Que son diversas. Entonces, esta es una primera forma de analizar mis partidas, bastante sencillo, no termina de ser complejo, ¿no? Ni muy completo que digamos el análisis, pero para hacer un análisis de nuestras partidas jugadas diariamente es bastante útil, ¿no? Y lo digo porque hay otras formas mucho más complejas y mucho más precisas de hacerlo, pero ya vienen a representar y hacer uso de otros software y programas de ajedrez, ¿no? Ahora, dentro del eChess también tenemos la opción de las descargas de partidas en formato PGN y esto lo hacemos desde nuestro perfil, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a regresar yo a mi perfil y desde mi perfil yo tengo en el lado derecho, en la versión de escritorio, en la versión de móvil igual también tengo una opción, pero esto va a depender de desde dónde yo trabaje. Si es que yo trabajo más desde computadora, desde una laptop, eh, me va a convenir hacer las descargas de nuestras partidas desde el mismo dispositivo, no para directamente pasar a analizarlas con otro software. Ahora, si es que yo trabajo desde el celular, obviamente va a ser más cómodo hacerlo desde el mismo celular, la descarga. Bien, entonces para yo descargar mis partidas, me voy a ir a este símbolo que tiene una flecha hacia abajo, dice exportar partidas, ¿no? Le voy a dar clic. Y ahora, por ejemplo, a mí aquí abajo me va a salir para guardar. Entonces selecciono donde quiero guardarlo. Y listo. Le doy a guardar y ya se descargó. Ahora, aquí ha habido un error. A ver, voy a intentar descargarlo de nuevo rápidamente. Sí, está bien. Sí, ya está descargando. Bien, ahora,
una vez que yo descargo mis partidas, esto me va a servir para llevarlas a otra plataforma de mayor precisión en el análisis, como lo es, por ejemplo, ChessBase, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo quiero, puedo abrir este archivo y me van a aparecer en la ChessBase que yo ya tengo previamente instalado. Entonces aquí me aparecen todas mis partidas. Ahora, lo interesante de esto es que al yo descargar todas mis partidas, puedo seleccionar, por ejemplo, las partidas que he jugado con piezas negras. Por ejemplo, voy a poner solamente las que he jugado con piezas negras y las voy a filtrar. Una vez que yo las filtre, me van a aparecer solamente las que he jugado con piezas negras. Ahora con comandos, control A, puedo seleccionar todas. Y ChessBase me ofrece una opción bastante interesante que es selección al libro. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner selección al libro. Y ahora lo que va a hacer ChessBase es arrojarme un libro de aperturas con todo lo que yo respondo a negras, ¿no? Entonces, de esta forma, por ejemplo, si yo me pongo a revisar aquí, me voy a dar cuenta de que de 383 partidas, yo 354 veces he jugado siciliano, ¿no? Y entonces, además, tengo estadísticas en la parte inferior. Resulta que de las 354 partidas que tengo con siciliana, he perdido el 42% de las partidas, he empatado el 4% y he ganado el 54%. Quiere decir de que me ha ido muy bien con siciliana, ¿no? Porque he ganado más partidas de las que he perdido y he empatado muy pocas, ¿no? Entonces, aquí puedo ir revisando, por ejemplo, cuando me juegan caballo C3, suelo jugar, de las 26 partidas que tengo, juego E6, ¿no? Y aquí tengo que he perdido con esta variante, con caballo C3, me han ganado el 78% de veces. O sea, son 7 partidas, no, 9 partidas, si no me equivoco. Y he ganado solamente el 22%. Quiere decir de que tendría que trabajar un poco con esta variante. Y así lo puedo hacer con cada una de las variantes, ir revisando de esta manera las aperturas que juego. Bien. Bien, voy a pasar a lo siguiente. El problema del ajedrez informático es que los recursos son muchísimos y a veces por una avaricia informática, podría llamarle, terminamos pecando de coleccionistas o de acumular mucho material y trabajar con muy poco. Entonces, el material, como ya lo dije, es muy diverso, es bastante amplio y creo que al final uno tiene que terminar decidiendo en cada uno de los puntos de los que voy a ver uno o dos opciones como máximo para trabajar, ¿no? Para poder trabajar. Después tenemos en ChessBase las anotaciones y los comentarios, que ya expliqué cuál es la diferencia. Y también tenemos una opción llamada análisis táctico, que es muy parecido a la forma de trabajar de Lichess, ¿no? Entonces voy a cerrar este libro que había creado y ahora voy a escoger. De estas partidas voy a escoger una, ¿no? Por ejemplo, voy a escoger esta. Y tengo aquí, si le doy anticlic, una opción que se llama análisis táctico. Entonces, le doy y aquí por defecto me sugiere 12 segundos, ¿no? 12 segundos son los segundos que va a utilizar para analizar cada una de las jugadas, ¿no? En el caso de que sean 40 jugadas en total, va a utilizar 12 segundos para cada una de las jugadas.
recordando que son 40 jugadas blancas y 40 jugadas negras en el caso de que haya ganas negras. Entonces le doy OK y va a utilizar el módulo que yo tenga por defecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo Stockfish 11, ¿no? Y va a comenzar a analizar. Esto toma algunos segundos. Voy a hacer mención a muchísimas herramientas virtuales a las que tenemos opción, la gran mayoría de forma gratuita, algunas de forma de pago. Por ejemplo, ahora mismo lo que les estoy mostrando son herramientas propias de Chessbase 15, el cual no es gratuito, se compra el programa. Pero siempre hay personas que venden el programa y a un precio accesible y resulta bastante cómodo y bastante útil adquirirlo, ¿no? Entonces, si es que es posible tenerlo, si es que ya lo tienen, yo recomendaría hacer uso de estas herramientas, ¿no?, que estoy sugiriendo, ¿no? Partiendo de la idea de que el análisis de partidas propias debe ser mi punto inicial, ¿no? Mi punto inicial a la hora de intentar progresar en ajedrez. Bien, mientras va analizando, voy a ir avanzando con lo demás, ¿no? Ahora, Chessbase tiene otras opciones bastante útiles también, como son la tarea de análisis y los análisis infinitos. Ahora, el análisis táctico se utiliza más para partidas completas, tal como lo hice al principio con el chess.org. En cambio, tareas de análisis y análisis infinitos se utilizan más para posiciones concretas, ¿no? Por ejemplo, hice un análisis en Lichess y no me terminó de convencer una jugada que me marcó como jugada de dudoso valor. Entonces voy a utilizar Chessbase y voy a analizar sola esa posición, no toda la partida. Entonces ingreso mis jugadas hasta esa posición o edito la posición con el editor de posiciones que tiene Chessbase y voy a hacer un análisis, una tarea de análisis. Por ejemplo, me voy a acostar a las 11 de la noche y sé que a las 7 de la mañana me voy a levantar. Entonces coloco una tarea de análisis por 8 horas. Y lo que va a hacer Chessbase es analizar la misma posición durante 8 horas. En un formato modo descarte de variantes bastante interesante, ¿no? Porque las variantes que no le parezcan útiles las va a ir descartando y solamente va a ir dejando aquellas que le parezcan buenas, ¿no? Entonces, al levantarnos y después de 8 horas de trabajo, Chessbase te va a tener todo un análisis completo con diferentes variantes y diferentes líneas y subvariantes de la posición que tú le diste. Bien. Ahora, con respecto a Chessbase y base de datos y libros en formato CBH, en base de datos, Chessbase tiene como programas bandera Megadata-Base 2020. En realidad hay diversas bases de datos en el mercado, pero he colocado la 2020 porque lo más idóneo es que tengamos la base de datos más actual del mercado. Porque si de repente tenemos una del 2017, una del 2016, va a pasar que si queremos analizar a uno de nuestros rivales, vamos a ver sus partidas hasta el 2017, 2016 y las partidas de 2019, 2020, que son las más recientes, no las vamos a analizar. Y en esos 2-3 años puede que su repertorio de aperturas haya cambiado bastante. Ahora, la Megadata Base 2020 es de paga. Sin embargo, dentro de la lista que he colocado ahí he considerado otra herramienta que es la LibDatabase. La LibDatabase es una herramienta de Chessbase en el navegador que es totalmente gratuita.
Entonces, por esta yo no tengo que pagar nada, solamente tengo que tener una cuenta en Chessbase, puedo crear una cuenta totalmente gratis y puedo acceder a la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy dentro de la Libre Database, tengo mi cuenta, es gratuita porque también hay una opción de paga, pero aquí yo puedo revisar las diferentes partidas que cuenta la Libre Database. Ahora, actualmente la base de datos más grande, más completa del mercado es la de Chessbase, ¿no? Es la más completa. La de Chess24, la de Chess.org, son muy buenas, son muy extensas, pero no terminan de ser tan completas como lo es la de Chessbase. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas de las partidas más recientes, pero más que lo reciente, a mí me va a interesar ver, por ejemplo, partidas en específico con las aperturas que yo juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y ubicar una siciliana. Voy desarrollando la siciliana que yo juegue. Y aquí tengo una lupita al lado izquierdo. Entonces, una vez que yo aprieto una lupita, solamente me van a cargar partidas que se hayan jugado con la posición que yo he ido desarrollando en el tablero. Y esto me va a servir para ver cómo es que los grandes maestros juegan las aperturas que yo juego, ¿no? Y si hay alguna innovación, guardarla o pasarla, ¿no?, a una base de datos local en mi disco duro y simplemente analizarla, ¿no? Ahora, además en la parte derecha tengo algunas variantes a modo de libro de aperturas, a las cuales también puedo yo ir revisando. En esto voy a ahondar un poco más adelante porque hay unas opciones bastante interesantes en lo que es la Libre Database, pero trabajan en complemento con otro programa de Chessbase que se llama Chessbase Openings. Y resulta bastante útil, ¿no? Pero trabajando en conjunto, ¿no? Pero a nivel general, para buscar partidas, la Libre Database, como han podido apreciar, es totalmente gratuita y yo puedo buscar las posiciones o las partidas que yo quiero, ¿no? Cada vez que quiera empezar una nueva posición, simplemente le doy aquí en nueva partida y puedo comenzar a buscar nuevamente, ¿no? Siempre para ver las partidas tengo que apretar en la lupita. Bien. Ya. Después, es importante también en lo que respecta a bases de datos, lo que son libros en formato CBH. En ajedrez nosotros tenemos algunos formatos que a veces desconocemos, pero que es importante en todo lo que respecta a ajedrez informático conocer. Entre los principales tenemos el formato PGN, que es el más general, el más genérico. De hecho, Lichess lo tiene y casi todos los programas de ajedrez lo tienen. Después tenemos el formato FEN, que es un formato aplicable especialmente a posiciones determinadas, no a partidas, sino a posiciones. Y luego tenemos el formato CBH, que es un formato especial y exclusivo de Chessbase. Solamente puede utilizarse en programas de Chessbase. En cualquier plataforma de Chessbase, ¿no? Esa es otra característica, ¿no? Otra acotación que se tiene que hacer, porque Chessbase no solamente es dueño de Chessbase mismo, como lo es Chessbase 15, 14, 13 y los anteriores, sino también The Freaks, que es bastante conocido, actualmente está en la versión 17. Chessbase está en la versión, a partir de hoy día está en la versión 16, hoy día acaban de lanzar su versión 16. Y después otros más, como lo son Houdini y Komodo, que también tienen plataforma de Chessbase, ¿no? Ahora,
En cuanto a los libros en formato CBH, no son más que los libros en físico o en PDF que conocemos, pasados a formato CBH, ¿no? Todavía no termina esto. Yo, por ejemplo, aquí tengo algunos de estos libros, no sé si se logra apreciar. Aquí tengo algunos de ellos, por ejemplo, aquí tengo el Yearbook 122, entrenamiento sistemático de Sergio Samarian, de la Federación Alemana de Ajedrez, lo básico para ganar, full apertura inglesa, entre otros, ¿no? Entonces, lo interesante de estos libros en formato CBH es que me permiten ingresar comentarios y análisis de todas las posiciones o de las partidas, ¿no? Entonces, si yo tengo que agregar un comentario personal, lo puedo hacer sin ningún problema, o si yo quiero ingresar alguna anotación, también lo puedo hacer. Y estas pueden irse perfeccionando, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, eso es lo que nos facilita tener los libros en formato CBH. Ahora, dentro de los libros que yo he considerado principales para entrenamiento en ajedrez, como lo dije al principio, he considerado las recomendaciones del maestro internacional Raúl Ocampo y el ex campeón mundial Mikhail Botvinnik, quienes señalan que entre los libros básicos para el entrenamiento, que tienen que estar sí o sí dentro de sus bibliotecas, están Finales prácticos de Keres, Fundamentos del ajedrez de Capablanca, Últimas lecciones de Capablanca, Ajedrez lógico de Chernek, 24 lecciones de ajedrez de Kasparov y La partida y su desarrollo de Sokolsky, ¿no? Esto como libros generales, ¿no? Como libros generales, no específicos para las temáticas que vayamos descubriendo tras el análisis de partidas, donde veamos deficiencias en algunos temas en particular, ¿no? Ahora, si algunos desean contar con estos libros, yo tengo todos estos en formato PDF y estoy trabajando en los formatos CBH para tenerlos todos. Entonces, los que deseen al final pueden escribir para, no, colocar un correo electrónico, ¿no? En el chat y para poderles enviar una copia de estos libros en PDF. Bien, después tenemos otras alternativas, HSBase, porque he estado hablando principalmente de HSBase, pero como ya lo mencioné, HSBase es comercial, no es gratuito. Entonces, dentro de estas otras alternativas tenemos a SIG, que es Exchange Chess Information Database, que es un programa gratuito, totalmente gratuito, es de código libre, y que cumple la misma función de ChessBase, pero no tiene todas sus funcionalidades. Es más sencillo, la plataforma es más sencilla, y por lo mismo que es sencilla, es más fluida. A diferencia de ChessBase, que a veces, como lo han notado en el análisis que he dejado realizando, que todavía no termina, por cierto, y es una partida de 30 jugadas, a veces tiende a demorarse un poco a la hora de cargar algunas cosas, pero es precisamente por la cantidad de funciones que tiene que resultan bastante útiles, ¿no? Pero Exig es un programa que también almacena base de datos, también se pueden hacer análisis con módulo y algunas otras opciones, ¿no? Como insertar comentarios y anotaciones. Es totalmente gratuito y lo pueden descargar desde su página web, que la encuentran googleando Exig Chess, ¿no? Después tenemos la ChessBase App, que es una versión móvil de la ChessBase, que la encuentran en la tienda de Android, y si no me equivoco tiene un precio de entre 25 y 30 soles, un precio bastante accesible, y desde esta aplicación van a poder acceder a la base de datos total de la ChessBase, que son aproximadamente 9 millones de partidas. Después tienen otra opción como el Chess Perfect Database, que también es una aplicación que también tiene un costo aproximado de entre 25 y 30 soles, ¿no?
Entre ChessBase y Chess Perfect Database, 1000 veces les recomiendo la ChessBase Act porque es más completa, ¿no? Pero para los curiosos, también pueden ver lo que es Chess Perfect Database. Después tenemos Chess Assistant, que es una versión muy parecida a lo que es ChessBase, solo que de otra empresa, Chesskin. Chesskin desarrolló Chess Assistant, es muy parecido a ChessBase, pero no termina de ser tan completo como es ChessBase. También es una versión comercial y tiene un costo, ¿no? Ahora, después tenemos en último término las bases de datos de Chess24, de Chess.com, de Lichess.org, de ChessReader, que son bases de datos útiles, pero como lo mencioné, no terminan de ser tan completas como es la base de datos de ChessBase. Ya está a punto de terminar el análisis táctico. Vamos a pasar a problemas. Táctica y otras dimensiones. Y coloco otras dimensiones porque no todos los problemas son de táctica. Se sugiere o generalmente se entiende o se tiende a explicar que los problemas solamente son de táctica, pero no es así. Por ejemplo, en los problemas de ChessBase, en la página web de ChessBase, te vas a encontrar con bastantes problemas de finales que son más estratégicos que tácticos, ¿no? Y eso es bastante interesante. De hecho, yo cuando en cierto momento he hecho uso de la aplicación de ChessBase Training, que es para problemas, resolución de problemas, me he dado con la sorpresa de que son problemas muy distintos a los que generalmente resolvemos, ¿no? Son bastante estratégicos. Bien, Bogvinic y Raúl Ocampos están de acuerdo en que si es que se quiere progresar en ajedrez, al menos se tiene que desarrollar al menos 10 ejercicios diarios o 20 minutos diarios de full problemas. Entonces, eso es en cuanto a cantidad, ¿no? A cantidad diaria de resolución de problemas, pero eso sí, todos los días. Y aquí sí tenemos también una vasta mano de opciones, pero he considerado entre las principales a Chess Tempo, que tiene su página web, es completamente gratuita, pero también tiene una versión de paga, ¿no? Para los que quieran gozar de todas las virtudes de esta página web. Entonces, Chess Tempo inició como una página solamente especializada en todo lo que es problemas, ¿no? Después fue evolucionando y ahora ya tiene algunas otras opciones como jugar online, el entrenamiento de aperturas, tiene su propia database y entrenamiento de final, ¿no? Pero lo interesante de Chess Tempo son sus problemas. Entonces también se pueden crear una cuenta y llevar registro de todo lo que resuelven. Entonces les toma el tiempo y les va proponiendo problemas de acuerdo a la dificultad que ustedes vayan resolviendo. Si van resolviendo los problemas, les van a ir poniendo problemas más difíciles. Ese es en el caso de Chess Tempo. Ahora, después de Chess Tempo, tenemos ChessBase Training, que es la otra opción de las que les hablaba. Que lo tenemos aquí. Entonces yo tengo aquí para resolver táctica.
Y ahí está. Ahí ya, por ejemplo, conectó con mi cuenta de Chessbase. Les voy a recordar que crearse una cuenta en Chessbase es completamente gratuito. Yo, por ejemplo, aquí, actualmente ya casi no resuelvo problemas aquí, pero antes sí he sido muy aficionado a entrenar problemas en Chessbase, por eso es que mi rating está bastante elevado. Actualmente estoy que resuelvo problemas en Lichess, pero les recomiendo mucho los problemas de Chessbase. A veces resultan bastante estratégicos más que tácticos, y practicar estrategia resulta de bastante utilidad también para mejorar en esa dimensión del ajedrez, ¿no? Bien, después, aparte de Chessbase Training, tenemos ChessR, versión de escritorio o versión móvil. Y en la versión móvil tenemos apps por temática, ¿ya? La ChessR versión de escritorio, si la tengo por acá. Es un programa de la empresa Chesskin. También es bastante dinámica la interfaz y tiene problemas de distintas temáticas, ¿no? Entonces, igual me presenta los problemas con tiempo. No sé si abajo se puede apreciar que me dan tiempo, me van controlando el tiempo que me demoro, y al final yo puedo arrojar una estadística de cuánto tiempo me estoy demorando en los problemas, con qué porcentaje de veces me equivoco, qué porcentaje de veces acierto, en qué posiciones suelo equivocarme, si es en posiciones de apertura, si es en posiciones de finales. Todo eso me proporciona la estadística de ChessR, ¿no? Entonces, también resulta bastante interesante esto, ¿no? Aquí estoy en modo aprender. Y aquí tengo un Elo de 2100, ¿no? También se maneja un sistema de Elo. Este es Chessar. Ahora, Chessar tiene aplicaciones para versión móvil. Son muchísimas aplicaciones. Entre la principal está Chessar 4.0, y después hay por campeones del mundo, posiciones de las partidas de los campeones del mundo, temas de estrategia, combinaciones, y etcétera. Me atrevo a calcular que son entre 40 a 50 aplicaciones de diferente temática en cuanto a resolución de problemas. También vienen con teoría algunos. De hecho, algunos vienen divididos en dos secciones, una de teoría, y la teoría que vas aprendiendo también tienes, cada sección de teoría tiene una sección de práctica. Entonces, también bastante bueno eso. Ahora tengo problemas en Chess24, Chess.org, Chess.com, ¿no? Cada una de estas plataformas de juego tienen su sección de problemas, ¿no? No me voy a meter a cada plataforma porque sería extenderme muchísimo más, ¿no? Después tenemos base de datos de problemas, ¿no? Eso es en Chessbase. En Chessbase yo puedo manejar bases de datos de problemas. Por ejemplo, aquí tengo, si no me equivoco, ¿dónde estás? Acá, Enciclopedia de Combinaciones. Este es un libro que yo uso bastante, lo tengo en físico también, de Informator, ¿no? de Saoski Informator, muy bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo
Esta es una base de datos de problemas, tiene aproximadamente más de 2000 problemas y los tengo clasificados por tema y por nivel, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este formato CBH, este es un libro en formato CBH, tiene la opción de modo entrenamiento, que me van a poner la posición y yo voy a tener que resolverla. Y abajo tengo No Training Mode, que es para ver cada posición con respuestas. Obviamente resulta más productivo hacerlo en modo entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo entro a aniquilación de la defensa en modo básico y voy a entrar, por ejemplo, a 1 y me va a poner la posición y aquí me va a decir, por favor, introduzca una jugada para las blancas y me va a dar 5 minutos, ¿no? Y así con cada problema, ¿no? Recordar que, por ejemplo, en el caso de esta base de datos de problemas, son más de 2000 problemas divididos en más de 10 temas y cada tema dividido en 3 niveles. Entonces, también resulta bastante útil tener una base de datos de problemas. Bien. Después tenemos preparación de repertorios de aperturas. En esta parte es la parte que más me gusta explicar porque Chessbase de forma gratuita nos proporciona unas herramientas invaluables. La verdad que cuando Chessbase sacó estas herramientas, yo me enamoré de verdad de la aplicación web, porque son aplicaciones web que han desarrollado, pero que resultan muy, muy útiles para el entrenamiento, ¿no? Se llama Openings, ¿no? También pueden acceder a la misma a través de la dirección web mux.chessbase.com, ¿no? Está aquí arriba. De todas maneras, el PowerPoint se los voy a pasar al final y los enlaces también se los voy a pasar a los que me pregunten, ¿no? Igualmente también pueden acceder a los mismos a través de la página principal de Chessbase. Recuerden que tienen que tener una cuenta que puede ser free, no hay ningún problema. Lo importante es tener una cuenta, ¿no? Porque eso nos da acceso a todas las opciones. Entonces aquí voy a entrar a la aplicación web y es muy interesante cómo Chessbase propone que se haga el entrenamiento de aperturas, ¿no? Porque nos ofrece aquí dos secciones que se llama teoría de blancas y teoría de negras. Entonces, yo, por ejemplo, voy a entrar a teoría de blancas y aquí me da bastantes clasificaciones de apertura, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a aperturas abiertas, voy a encontrarme con la Alekhine, con la Piel, con la Carcán, con la francesa. Ah, no, pero estas son semiabiertas, perdón. Y después acá están las aperturas abiertas, donde tengo el ámbito de regla, Philidor, Petros, el ámbito, perdón, la apertura Viena, el 4 caballos, la italiana y el español, ¿no? Por razones pedagógicas, creo yo, han puesto la siciliana aparte porque la siciliana es bastante amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero irme a la Dragón, esa es la Maroxi, aquí yo tengo algunas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a ir a la variante principal con C4. Y entonces aquí al lado izquierdo me va a arrojar todas las principales líneas con la Dragón. Ahora, si se dan cuenta, aquí abajo yo tengo tres condiciones, ¿no? Tres condiciones con respecto al nivel del jugador.
Tengo nivel Easy, que es para los que recién empiezan, el nivel de club y el nivel de torneo, ¿no? Preparación de torneo. Si yo, por ejemplo, pongo Easy, me va a mostrar la teoría básica de Dragon. Ahora, si yo pongo nivel club, me va a aumentar. Me va a aumentar un poco aquí y me va a mostrar algunas variantes. Y si yo pongo nivel torneo, ya me va a mostrar toda la teoría de Dragon. Ahora, pero esto no es todo. Esto no es todo. Esto no, de hecho, no es lo más interesante, ¿no? Que me proporciona ya las líneas principales para yo poderlas estudiar, sino que obviamente esto resulta ser demasiado, ¿no? Para estudiarlo en una semana, incluso en un mes. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a una línea en específico y marcarla. ¿Cómo así marcarla? Como yo estoy logueado con mi cuenta gratuita, yo aquí abajo tengo unas estrellas. Entonces yo puedo aquí marcarlo como mi movimiento. Entonces, caballo por B3 ya se marcó como mi movimiento. Entonces, ahora cuando yo me vaya a cargar blancas, o aquí a personal, me va a aparecer la variante que yo marqué dentro de mis teorías de blancas. O sea, aquí se va a almacenar todo aquello que yo guarde y que sea de mi interés. Todas las variantes que sean de mi interés se van a ir almacenando. Todas las que sean de mi interés se van a ir almacenando, ¿no? Lo puedo poner aquí, lo puedo poner acá. Cargar blanca, ¿no? Entonces aquí ya tengo. Ahora, una vez que yo ya lo cargué, que ya cargué de repente varias variantes que quiero estudiar, supongamos de la misma dragón o de 2 o 3 variantes de la siciliana, yo tengo aquí una opción que se llama autoplay. ¿Y qué va a hacer autoplay? Autoplay me va a poner en modo cine, digámosle modo cine, y va a comenzar a reproducir todo lo que yo he seleccionado como mis variantes para estudiar, ¿no? Listo. A ver. Ya. Si no me equivoco, a ver. Autoplay. Ya, ahí está. Ahí está. Ahí está en modo autoplay. Y va a comenzar a reproducir de forma aleatoria todas mis variantes que yo tengo guardadas como mi repertorio de blancas. Va a comenzar a reproducirlas de forma automática y de forma aleatoria. Ahora, si yo quiero, lo puedo hacer súper lento. Pongo aquí en slower, lento, y comienzo a reproducirlas de forma lenta. Yo puedo graduar la velocidad con la que quiero que se reproduzca. Entonces, de repente me puedo quedar ahí mirando. Chessbase, de hecho, te hace todo el trabajo prácticamente, ¿no? Entonces, me quedo mirando. O de repente lo pongo en el lower, coloco un tablero al costado y voy reproduciendo conforme va reproduciendo el autoplay de la aplicación web, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, una vez que yo ya terminé de revisar todo, ya me salgo del modo autoplay y aquí viene ya el paso final, ¿no? En cuanto a cómo utilizo yo esta herramienta. Tengo un modo drill, que es un modo entrenamiento. ¿Y qué es lo que va a hacer el modo drill? Me va a lanzar posiciones de las que yo acabo de revisar en autoplay, posiciones que están en mi repertorio y yo voy a tener que mover qué es lo que continúa. Entonces, de esta manera, yo puedo asegurarme de memorizar
mis variantes de apertura, ¿no? Y ir mejorando de esta forma mi repertorio de aperturas, ¿no? Entonces, para resumir toda esta parte, yo tengo 3 pasos. Primero, elegir las variantes que quiero. Y las puedo elegir de aquí de la misma teoría que me da la aplicación web. Recordar en esta parte que la aplicación va a separar la teoría de blancas de la teoría de negras. O sea, tú vas a tener teoría para tu juego en blancas y vas a tener teoría para tu juego con negras, ¿no? Entonces yo voy a ir seleccionando, por ejemplo, siciliana, me voy a la Paulsen, selecciono el Paulsen, Easy Club, acá está la Paulsen. En modo torneo me van a salir la mayoría de opciones. Me voy a ir a la Naida. Me voy a ir a la Naida. Por ejemplo, voy a elegir la variante Polovaesky. Entonces, por ejemplo, de esto, yo, por ejemplo, voy a elegir esta línea de aquí, hasta rey de 7, hasta torre de 7, ¿no? Y la voy a marcar aquí abajo, como mi movimiento. Entonces, ya la marqué. Esto lo puedo hacer con cada variante que quiera, que sea parte de mi repertorio o que estoy entrenando, ¿no? Entonces, ya lo marqué. Cuando lo marque, me va a salir aquí un asterisco. Entonces, cuando ahora yo vaya a cargar blancas, me voy aquí al Livebook y acá también tengo la opción de cargar blancas. Pongo cargar blancas, ya me va a aparecer acá. Ya me va a aparecer acá. De hecho, aquí tengo varias marcadas. Tengo caballo por B3, dama de 2. Y tengo varias marcas que ya he ido marcando, ¿no? Previamente. Entonces, una vez que ya hice todo este proceso, pongo desde el inicio y le doy autoplay. Al darle autoplay se va a reproducir, como ya lo dije, de forma aleatoria y automática todas las variantes que yo tengo dentro de mi repertorio. Una vez que creí que ya es reproducido de forma suficiente, que ya he memorizado las variantes, detengo el autoplay, me van a regresar a la ventana principal y ya me puedo ir al modo drill, que es el tercer paso, ya es la práctica, ¿no? Poner a prueba todo aquello que he memorizado. Pongo el modo drill y me va a comenzar a lanzar jugadas para que yo responda, ¿no? De acuerdo a la teoría que acabo de estudiar, ¿no? Y aquí voy a tener un score, ¿no? Y esta barrita se va a ir llenando conforme yo vaya respondiendo correctamente la teoría. Cuando ya tenga todo lleno es porque ya memoricé todas las variantes. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto al Chess Open Training. Ahora, al principio mencionaba que esto yo lo puedo complementar con el Live Database, que también es gratuito. Entonces, yo me puedo ir al Live Database aquí directamente y les explicaba que en el Live Database yo puedo buscar partidas en específico completas que se han jugado con las aperturas que yo practico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a retroceder y voy a buscar una partida con español, ¿no? Entonces le doy aquí a la lupita y me va a buscar partidas con español. Si no me equivoco, aquí ya está. Y aquí, por ejemplo, tengo una partida de Mash Sodolo con Carlsen, donde han jugado español. Entonces yo me puedo poner a revisar la partida. Y si veo una variante que me gusta,
desde aquí, desde el Live Database, yo también la puedo marcar. Aquí también tengo los símbolos. Entonces lo marco, pero ahí se va a marcar para negras. Hay que recordar que cuando marque jugadas negras se van a ir a teoría de negras. Cuando marque jugadas blancas se van a ir a teoría de blancas. Voy a poner otra partida, por ejemplo, esta de Domínguez contra Nakamura. Y me pongo a revisar, ¿no? De repente me gusta alguna variante. Ya, por ejemplo, esa, ¿no? Entonces la marco. Ahora, una vez que ya la marqué, esto se va a guardar automáticamente. Recuerden, previamente tengo que estar logueado con mi cuenta de Chessbase. Me voy nuevamente a Openings. Y ahora cuando me vaya a teoría de blancas, todo aquello que yo haya guardado desde el Live Database, desde la base de datos de Chessbase, me va a aparecer en mi teoría. Pero esa es la teoría de práctica acá, cargar blancas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ha guardado con Española la torre de 1 jaque que estaba mirando en la partida de Domínguez contra... Se me fue el nombre. La partida que estaba mirando, ¿no? Entonces aquí ya la he almacenado como parte de mi repertorio. Y nuevamente puedo hacer el mismo proceso de iniciar desde el principio y darle autoplay y posteriormente hacer un drill, ¿no? Un entrenamiento de aquello que ya he visualizado, ¿no? Esto yo lo puedo ir personalizando, puedo ir borrando variantes, quitándoles, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo quitar esta española con esta X, le quito la marca y ya desaparece mi repertorio. Y de repente un día me pongo a ver todo lo que es siciliana, me pongo a ver otro día lo que es francesa y voy dando autoplay, visualizando todas las variantes y después drill para ir consolidando todo lo que he memorizado. Bien, esto es todo lo que respecta con repertorio de aperturas, preparación de repertorio de aperturas. Y después, bueno, eso lo que les comentaba, todo es completamente gratuito, ¿no? Aunque también está la versión de paga que le da algunas opciones más, ¿no? Pero después en el programa de Frix 17 también tienen las mismas opciones. De hecho, primero salió en Frix 17 y después salió en la aplicación web, ¿no? Y aquí yo tengo mi sección, mis movimientos. Entonces aquí yo también pongo cargar blancas y me va a cargar las variantes que yo he estado estudiando. Lo mismo que voy a ver en la aplicación web lo puedo ver aquí desde Frix 17. Con la única diferencia de que Frix 17 sí hay que comprarlo, ¿no? Y también acá tengo, si no me equivoco, el modo cargar blancas es para ver mi teoría de blancas, cargar negras. También tengo aquí, por ejemplo, algunas variantes que he seleccionado antes. Y también todo esto yo lo puedo poner en reproducir aquí, que era el autoplay en la aplicación. Lo pongo reproducir y aquí se va a ir reproduciendo todas las variantes. Aquí incluso puedo, bueno, como les digo, es un programa de paga, me va a ofrecer obviamente algunas opciones más personalizadas, ¿no? Aquí puedo ir variando la velocidad y otras opciones más, ¿no? Entonces aquí le voy a poner pausa. Vamos a cerrar. Ya, ahora una vez que ya terminé de reproducir, yo puedo irme a está el modo drill. Aquí también puedo cargar las aperturas como las cargaba en la aplicación web, ¿no? Con la diferencia de que como he comprado el programa, aquí se me van a venir todas las variantes, ¿no? Aquí tengo 4, ya no tengo 3.
Tengo modo fácil, modo club, modo torneo y modo profesional. Por ejemplo, aquí en modo profesional voy a abrir una Yuko Piano. Si se dan cuenta, acá me ha aparecido toda la teoría. Y así con todo. Por ejemplo, una siciliana igual. Naidor Polovaevsky. Pero ahí estoy en modo profesional, pongo la Polovaevsky y acá está toda la teoría de Polovaevsky. Ahora, lo que no recuerdo con exactitud es, por aquí me arroja un modo drill. No encuentro la opción. Sí, a ver, cuando yo tengo Freak 17 me ofrece algunas opciones en su página de inicio, ¿no? Entonces, para yo introducir todo lo que son variantes, me voy a introducir y analizar. Pero cuando quiero ya ir al modo drill, me voy a opción de partida tranquila. Y aquí en aperturas tengo el modo drill de blancas y el modo drill de negras. Entonces, simplemente me voy a mis movimientos, cargo blancas. Y aquí yo ya puedo poner entrenamiento de blancas, ¿no? Y me va a ir arrojando, ¿no? Aquí pongo Start y me va a ir arrojando, ¿no? Por ejemplo, ahí ya me puso C5 y yo tengo que ir contestando de acuerdo a la teoría, ¿no? Y aquí cuando se enciendan todos los foquitos, significa que yo ya toda la teoría ya la he memorizado. ¿Sí? Ahora, aquí quiero aprovechar porque dentro de lo que había considerado en preparación de repertorio de aperturas, también he colocado ajedrez a la ciega, ¿no? Ahora, pero para terminar en el punto anterior, no me vaya a olvidar, esto, al igual que en las aplicaciones web, yo lo puedo complementar con una base de datos, ¿no? Yo tengo una base de datos, selecciono algunas partidas y puedo ir marcando los movimientos como parte de mi apertura, ¿no? Y lo mismo, reproducir y drill para entrenar todo lo que yo he aprendido. Ahora, entonces, después me voy a ajedrez a la ciega. Freak 17, a partir del 17, los freaks anteriores no lo tienen, si no me equivoco, te ofrece un modo de ajedrez a ciegas. Entonces, aquí esto me va a servir para qué? Me va a servir para practicar mis aperturas a la ciega. Entonces, yo puedo ir, por ejemplo, aquí mover 4, aquí me acaban de mover 5, pero va a llegar un momento, sí, es verdad que me va señalando el último movimiento con una flecha amarilla, pero a medida que vaya avanzando la partida, yo voy a tener que recordar dónde están todas mis piezas. Entonces, de esta forma, también puedo entrenar todo lo que son aperturas, incluso también puedo entrenar un poquito todo lo que es mi cálculo de variantes y mi visión como partes importantes de mi juego, ¿no? Esto viene en Freak 17, ¿no? Bien. Después he considerado también jugar partidas modo entrenamiento de aperturas. Para ello sí tengo que irme, voy a cerrar aquí, tengo que irme al modo clásico del Freaks. Esto también lo puedo hacer con Houdini y también lo puedo hacer con Komodo, ¿sí? Ahora, aquí el Freaks
me va a ofrecer un modo de entrenamiento que se llama Blitz temático. Blitz temático, ¿no? Entonces yo aquí tengo Blitz temático y yo puedo colocar la apertura que yo quiera, ¿no? Pero más que el Blitz temático, resulta un poco más interesante lo que es entrenamiento de aperturas aquí. Aquí yo puedo señalar de forma específica qué apertura quiero jugar y al ladito me va a arrojar la posición que es la que voy a practicar. Ahora, ¿cómo funciona esto, no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar una defensa siciliana. Si la encuentro, acá está, la defensa siciliana. Le doy OK. ¿No? Acá incluso tengo un detallado. Si selecciono detallado, puedo ir a una defensa siciliana variante Najdorf, por ejemplo. Y tengo una Najdorf. Y le doy OK. Entonces, como estoy en modo clásico, todas las partidas que yo juegue se van a jugar con esta apertura en específico, todas, a menos que de nuevo dé clic aquí y le cambie de apertura o la desactive, ¿no? Entonces, esto me va a servir para, de forma posterior a haber practicado y memorizado mis líneas, poner en práctica todo lo que memoricé, ¿no? Como una segunda forma de entrenamiento, ¿no? Porque ya previamente he practicado con el drill. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, ahora vamos a continuar. Luego tenemos liches.org Liches24 para torneos temáticos, ¿no? No voy a entrar a las plataformas, simplemente voy a hacer una explicación sencilla. Cuando yo organizo torneos en Liches, Liches me da la opción si es que quiero jugar posiciones específicas. Esto me serviría para la hora de yo organizar un torneo, colocar, por ejemplo, una posición de siciliana variante Najdorf, y que todos practiquen esa variante, ¿no? Y de esta forma se podrían hacer torneos temáticos. En Chess24 no se pueden organizar torneos de esa manera, sin embargo, en los torneos diarios que ya están predeterminados, hay torneos temáticos. Entonces también puedo entrar, ver cuáles son de las aperturas que yo practico y entrar a esos torneos temáticos. Después tengo la Opening Enciclopedia, que es una base de datos de paga para ChessBase, que es bastante simpática también, es esta de aquí. Y esto me va a proporcionar más que todo teoría. Esto sí no tiene tanta parte práctica, sino teoría. Y de aquí también lo puedo lanzar o lo puedo complementar con lo que es mis movimientos para practicarlo después con el autoplay y el modo drill. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo ideas para mi repertorio, igual clasificado en diferentes tipos de aperturas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí semiabiertas, tengo siciliana y tengo variante Najdorf, ¿no? Y aquí tengo toda la clasificación, por ejemplo, Najdorf con H3. Entonces entro a Najdorf con H3 y aquí, aunque esté en inglés, tenemos el sistema algebraico que siempre nos apoya y podemos ver algunas ideas novedosas por un maestro, ¿no? En este caso por el maestro Alexei Kuzmin. Y con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo quiero, puedo redireccionarme a la partida de Karjakin contra Van Wely, ¿no? Y se va a abrir una partida con anotaciones y comentarios, ¿no? Entonces, aquí tengo toda la partida analizada, ¿no? Y así puedo ir revisando también partidas con las aperturas que juego. Esta es la Opening Enciclopedia. Es de paga también, pero quise considerarlo por si algunos tengan la opción de conseguirla, ¿no? Tiene todos los tipos de aperturas, abiertas, semicerradas, cerradas, y hay ideas para tu repertorio en cada una de las aperturas que hay, ¿no? Ahora después tenemos la ChessBase Magazine, que es una revista en formato CBH,
que sale, si no me equivoco, cada 3 meses. Por aquí tengo alguna. Aquí tengo la 189, por ejemplo, ¿no? Esto también me da algunas ideas para los repertorios, pero la diferencia es que en este caso van saliendo de acuerdo a los últimos torneos y los jugadores de élite que han practicado ciertas aperturas en específico, ¿no? Y tiene, por ejemplo, su sección ideas para tu repertorio, ¿no? Por ejemplo, en la Chess Base Magazine 189 han sacado de lo que es inglesa, India de dama, defensa Pir, el ataque Grand Prix, entre otros. También sería bueno, y también hago la mención de que en el caso de la Chess Base Magazine también es de pago. Estoy dando opciones tanto gratuitas como de pago, ¿no? Para cada una de las alternativas o situaciones de los jugadores. Ahora, finalmente, no, todavía hay 2 secciones. En lo que es medio juego, análisis de posiciones y cálculo de variantes, tengo algunas recomendaciones en cuanto a libros, también sujetándome a lo expuesto, ¿no? Previamente por Mikhail Bogvinin. Dentro de sus recomendaciones tenemos libros muy importantes como Piense como un gran maestro de Kotok, Juegue como un gran maestro de Kotok. En este caso son 3 libros porque también está Entrene como un gran maestro, pero se suele recomendar más estos 2. Entrene como un gran maestro no porque ya está un poco desfasado para los métodos modernos, digamos, utilizados por Mark Borensky y el mismo Mikhail Bogvinin, ¿no? Y otros entrenadores de su talla. Después tenemos Excelencia en el Cálculo del GM Agar y Calcula en Ajedrez del GM Bain, ¿no? También considerado para niveles más básicos, Escuela de Ajedrez 1 y 2 de Antonio Gura. Ahora, con estos libros, sean en formato PDF o en formato Chess Base, yo puedo extraer posiciones y siguiendo lo recomendado en los mismos libros, porque estos libros más que todo me van a ayudar a todo lo que es análisis de posiciones y cálculo de variantes, puedo extraer posiciones y complementarlo con todo lo que ya he explicado para analizar esas posiciones, ¿no? Y acostumbrarme, ¿no? Aquí yo recomiendo que previamente a utilizar las herramientas virtuales, primero yo analice la posición. En mi tablero físico puede ser, o en un tablero virtual, pero sin acceder al módulo ni al libro de aperturas, y analice la posición, ¿no? Y puedo tomar algunas notas, puedo hacer algunos borradores con algunas de las líneas que yo considere, y una vez que ya he hecho ese trabajo, posteriormente ya puedo hacer uso de las herramientas virtuales para complementar mi trabajo y ver en qué me equivoqué dentro de las líneas y en cuáles había hecho un correcto análisis, ¿no? Esto es todo lo que respecta a medio juego, análisis de posiciones y cálculos de variantes, ¿no? Aquí, para los que tienen Chess Base, les recomiendo bastante la opción de análisis infinito. En Chess Base yo tengo una opción que se llama análisis infinito. Por ejemplo, estoy en esta posición, ¿no? Acabo de hacer enroque y aquí en análisis yo tengo una opción que se llama nueva tarea de análisis. Nueva tarea de análisis y voy a analizar F por E3 y aquí yo puedo iniciar esta tarea y por ejemplo, no sé, dejarlo en la noche analizando y el día siguiente revisar todo lo que ha revisado la máquina, ¿no? Y va a analizar esta posición en específico. Y esto me va a arrojar todo un árbol de variantes. Chess Base trabaja bastante con lo que es el descarte de variantes. Va a ir analizando y va a ir descartando y lo va a quitar de los análisis. Después también está el análisis profundo, que es lo mismo, con la diferencia de que aquí yo
no voy a elegir cuánto tiempo. Aquí va a analizar todo lo que yo quiera. En realidad, el tema con todo esto es muy amplio. He tratado de generalizar todo lo más que he podido. Y creo que se puede trabajar en temas en particular de toda esta ponencia en otras futuras exposiciones para que se entienda más tema por tema, ¿no? Pero como les repito, las herramientas son diversas, el tema es bastante amplio, entonces he tratado de resumirlo lo más que he podido. Bien, finalmente, en lo que respecta a finales, tenemos las conocidas tablas de Navilov. Los que no tengan conocimiento de qué son, hay bastante información en internet al respecto. Las tablas de Navilov no son más que base de datos de finales que ya se conocen con 5, 6 y hasta 7 piezas, ¿no? Entonces, lo máximo que se ha llegado a conocer en cuestión de finales es con 7 piezas. De hecho, se dispone en internet de estas bases para yo poder utilizarlas y resolver posiciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner aquí una final de rey, caballo y alfil contra rey. Y me va a analizar cuál va a ser todo el procedimiento de esta posición para poder ganarla, ¿no? Entonces, esto yo dispongo de internet. ChessOK tiene su propia forma de su propia plataforma donde yo puedo revisar posiciones de finales de hasta 7 piezas, si no me equivoco. Perdón, hasta 6 piezas y puedo analizar. Aquí está. Ya. A ver, de nuevo, creo que no. Al final, los que deseen, también les voy a proporcionar estos enlaces de estas plataformas para resolución de problemas. Sí se demora un poquito, aunque creo que es esta plataforma porque yo utilizo otra en realidad, que es más rápida, esta está un poco lenta. Para que salga derecho. Ya, esta es la otra página que es K4i. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo poner mi rey, caballo, alfil, y poner el rey negro. Y aquí me va a arrojar toda la secuencia para ganar. Esto va a ser hasta máximo 6 piezas, excepto 5 piezas versus 1. Esos finales no me los analizo.
Este enlace también se lo voy a proporcionar al final. Esto es para análisis de finales de 5, 3, 4, 5 y hasta 6 piezas. Pero en 6 piezas no acepta el 5 piezas versus 1. Entonces aquí, como les decía, me arroja toda la secuencia para ganar ese final. Después, en Frix 17, en el modo clásico, también yo tengo una opción para lo que es entrenamiento de finales. Aquí en la sección entrenamiento, yo me voy a entrenamiento de finales. Y aquí tengo alfil versus torre, caballo versus torre, dama versus alfil. Por ejemplo, me puedo ir a mate con alfil y caballo, ¿no? Y aquí voy a tener una posición y voy a poderla ir entrenando, ¿no? Y no solamente tengo mate de alfil y caballo, sino que tengo diversos finales, ¿no? Peón versus dama, promociones de peón, rupturas de peones, torre versus alfil, torre versus caballo, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el Frix 17. Después tenemos base de datos de finales con Chessbase. Y aquí la base de datos de finales más conocida es esta que tengo por aquí, la de Harold van der Heyden, que es una base de datos bastante amplia. Voy a abrirla para ver cuántos finales tiene. Tiene 76.132 finales, todos con sus análisis. Entonces, por ejemplo, aquí, y estos análisis yo los puedo ir revisando, ¿no? Incluso los puedo ir practicando después, ¿no? Esta base de datos, si no me equivoco, la encuentran en internet, pero tiene un precio, no recuerdo de cuánto, aunque no es mucho, es algo simbólico, pero también es bastante útil. Después tenemos enciclopedias de finales, ¿no? Las enciclopedias de finales, más que todo, he querido ir para complementar, aunque no es una herramienta virtual, están los PDFs. Hablo de las enciclopedias de finales de Saoski Informator, ¿no? Que están divididas por las piezas. Tenemos enciclopedia de finales de torre, enciclopedia de finales de alfil, enciclopedia de finales de peones, de dama, etcétera, etcétera, etcétera. Esos libros yo también dispongo de ellos, así que los que deseen también me pueden escribir para proporcionárselos. No hay ningún problema. Bien, bueno, eso ha sido una síntesis de todas las herramientas virtuales que existen para el entrenamiento en ajedrez. Ahora, si es que alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, yo encantado de responder.